Mi nombre es Edgar Orlaineta, soy artista plástico. Mi trabajo por lo general revisa la historia del diseño modernista. Indago en libros, revistas, archivos y demás a partir de motivos que me atraen y encuentro a veces pequeñas historias grandes que me ayudan a comentar sobre diferentes temas. El título de la exposición, La historia ella misma y yo, es apropiado de esta frase, derivado de esta frase que se usa en inglés, es Me, Myself and I, que es esta como frase para reiterar sobre uno mismo. Yo aquí la aplico a la historia, como la historia que revisa varias veces una misma cosa, y ahí me inserto yo como el que busca y como el que encuentra. En esta exposición era más como un análisis de la forma. El planteamiento era bastante abierto y la idea era sí hacer como un comparativo entre el arte y el diseño de esa época. Nunca se ha hablado de la influencia del surrealismo, por ejemplo, en estas piezas. Para mí, estas sillas que uso tienen mucho que ver con las formas del surrealismo. Me recuerdan a Calder, a Miró, hasta Dalí. Muchas veces la historia del diseño habla de las cualidades técnicas, de otros aspectos funcionales, y a veces no habla mucho de esto. También era un poco hacer justicia, porque pues nadie habla de esta influencia del arte. También, por ejemplo, era hacer un poco de justicia con Ray Eames, la esposa de Charles Eames, que yo creo que ella tuvo gran influencia en la solución formal de las sillas originales, y poco se menciona esto. Muchos le dan crédito a Charles Eames únicamente, y creo que ella le echó mucha mano a estos diseños, ¿no? Entonces, sacar esas cosas a flote porque son importantes, y yo lo hago a través de propuestas escultóricas que pues también abren la posibilidad de entender estos diseños de otra forma, o poderlos ver de otra forma. Mi trabajo comenta sobre la historia y propone algunas salidas. De algún modo también la libero de la rigidez que a veces tiene, yo creo. Mi aproximación a la historia es en ese sentido un poco respetuosa. Nunca doy nada por sentado, y voy directo a los materiales y elaboro mi propia versión de las cosas. Bueno, el proceso de producción de algún trabajo mío, una pieza en particular, a veces surge a partir del objeto mismo, de objetos encontrados o de un diseño en particular, el cual manipulo, el cual analizo, intervengo. Por ejemplo, en esta exposición muchas de las piezas evocan esta silla de Eames, la DCM, que era una silla de triple moldeado, y lo que hice fue reproducir en mi taller los asientos y los respaldos y las bases, sometiéndome a lo que Eames se sometió en su tiempo, cuando la diseñó en los finales de los 40, para entender qué fue lo que él hizo, o lo que él se encontró cuando se ponía a doblar el triple. A veces este proceso me hace entender mejor la materia, me hace entender mejor los diseños, y puedo partir de ahí para elaborar ideas, para plantear cosas. Un poco al liberar al objeto de su función, de alguna manera puedes ver el objeto como realmente es, o las formas realmente lo que pueden evocar cuando dejan de ser sillas o cuando dejan de ser un objeto meramente funcional. Es un poco volverlas más lo que son, aunque esto pueda parecer una paradoja. Cuando me someto a reproducir el diseño, es un poco un proceso para entender el objeto a fondo. De algún modo tenía que analizarlas, las analicé de muchas formas, pero también quería analizarlas
de forma directa, no sería repetir el proceso industrial. No, todos mis procesos son muy artesanales, de hágalo usted mismo, como si estuviéramos haciendo los primeros prototipos. En realidad yo uso estos elementos porque me gustan, creo que es más una apología, pero sí, o sea, los objetos y los diseñadores no tienen culpa de nada, creo que son objetos muy bellos, sino cómo la gente los ve y los entiende, y cómo pues el capitalismo hace que cierto objeto y el consumismo sea deseado, cuando a veces ni siquiera se entiende realmente lo que es, y cómo otros que tienen las mismas cualidades, como no han sido publicitados o como no se nos ha hecho creer que son valiosos, pasan desapercibidos. Entonces, más que una crítica al diseño o al fracaso del modernismo, es más bien una crítica al consumismo, al capitalismo, y bueno, eso también implica o evidencia cierto fracaso de ciertas prácticas modernas, ¿no? Pero no es tanto en sí un ataque al diseño o al diseñador. Me gusta analizar por qué un objeto por presiones históricas llega a tener estatus y otro no lo tiene, aunque esté mucho más vivo y más presente en nuestro cotidiano. Ahí los pongo a convivir y sale una tercera cosa que para mí es como tratar de democratizar el mundo de los objetos. Me fascina la arquitectura, pero también es problemático, no sé, creo que hay que tener una cierta ética y ciertas condiciones muy favorables para lograr hoy en día una arquitectura propositiva y que no comprometa nada, en el sentido de que no afecte negativamente su contexto. Aunque me interesa mucho, hay muchos aspectos de la arquitectura que me interesan. La arquitectura modular, la pequeña arquitectura pues que pudiera migrar, la arquitectura ecológica, sustentable, y pues también la historia de la arquitectura me interesa, pues eso ya sería más bien como un tema, andar poniendo en práctica la arquitectura del pasado hoy en día, pues no sé si tendría sentido y si fuera viable y propositivo en algún sentido, no sé.